Bienvenido, llegó el tiempo en que le damos la bienvenida a Juan Carlos. El equipo está completo hoy. Y ya tenemos a nuestro invitado, el señor Saúl Abreu, quien es el director de la Asociación para el Desarrollo de Santiago Incorporada. Vicepresidente ejecutivo. Vicepresidente ejecutivo, que tiene mucho que decirnos, claro, a través de nuestras preguntas y las consideraciones de ello, lo que ha hecho. Esto se le está prestando atención a la frontera dominico-haitiana, la única frontera terrestre que tenemos, dicho sea de paso, que tiene entre Restauración y Pedernales aproximadamente unos 322 kilómetros, algo así, algo por ahí. Yo he recorrido bastantes veces esa zona. Hay un sitio que es malo, que se llama Malpaso. Ese sitio es terrible, pero después ahí hay Belader y todos esos sitios. Bueno, aquí está, bienvenido. Permítame saludar primero a los televidentes, a la gente, a los amigos, a los que están con nosotros en esta mañana, y de verdad que para nosotros es de mucho entusiasmo recibir a una figura como la que tenemos hoy, una figura que es parte ejecutiva de una entidad de la que nosotros, los tres que estamos aquí, y en particular un servidor, pues somos admiradores, porque es una entidad que ha aportado bastante al desarrollo urbano, social, al crecimiento de lo que es Santiago de hoy, lo que representa la ciudad corazón. Definitivamente una figura, una entidad emblemática para Santiago, y que, bueno, hay muchas cosas que decir de esta entidad que es la Asociación para el Desarrollo de Santiago, APEDI, quien ha tenido grandes tareas y que hoy nos acompaña precisamente su vicepresidente ejecutivo, director ejecutivo en funciones, el almador, el hombre que está ahí en el día a día, haciendo posible que todos esos proyectos, todas las acciones que implementan, pues se cumplan a cabalidad. Saúl Abreu, como ya decía Frank, está con nosotros y vamos a conversar ampliamente con él sobre lo que está ocurriendo en Santiago, de lo que está pasando aquí. Pero a mí de entrada me gustaría darle la bienvenida y de una vez dejarle la pelotica en la cancha, de que nos evalúe el momento actual que vive Santiago en términos de desarrollo económico y en crecimiento urbano. Bienvenido, Saúl Abreu. Buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes en una conferencia que hace un par de meses, 3 meses más o menos, ofreció el señor Miguel Lama, presidente de la Corporación de Zona Franca Santiago. Él decía que algunas personas dicen que Santiago está de moda, pero él decía que no es que está de moda, sino que está cosechando los frutos de un esfuerzo de planificación, de compromiso, de acciones que se están impulsando desde hace años y se están viendo resultados en una ciudad que está explosionando en crecimiento en muchos aspectos. Podemos ver la parte inmobiliaria. En el año pasado, 2025, fueron casi 400 nuevos proyectos inmobiliarios que se aprobaron solamente en ese año. Y vemos cómo se inauguraron hoteles importantes. Santiago tiene 4 hoteles importantes nuevos, que agregan entre esos grandes y pequeños más de 1000 habitaciones a Santiago, lo cual nos permite ahora hacer grandes eventos que antes no podíamos hacer porque no había capacidad de alojamiento adecuada para atraer invitados internacionales, pero ahora tenemos esa capacidad y cada vez vamos a ver mayores eventos porque se han creado espacios también para promover esos eventos que vengan a Santiago en el área de salud, en el área deportiva, en el área comercial, cultural, de todo tipo. Pero también está la parte residencial, como todas esas torres que se van construyendo, que se suma entonces a algo muy importante que facilita y promueve esas inversiones, que son las inversiones públicas que se están haciendo en Santiago, el tema de vialidad, el tema del transporte masivo, el tema de la renovación de espacios culturales. Y ese desarrollo que hemos tenido también en la parte de salud nos hace una ciudad bastante ahora atractiva
más atractiva para lo que son las inversiones. Por eso vemos que las zonas francas principales están creciendo, o sea, están llenas y creciendo. Cuando se pensaba hace unos años que era un modelo que estaba próximo a agotarse, el modelo de zona franca es todo lo contrario, está creciendo cada vez más y vemos cómo tenemos nuevas construcciones, nuevos parques industriales, lo que quiere decir que Santiago está quizá en su mejor momento en su historia. Y eso es mucho decir, ¿verdad? Sí. Y se está logrando lo que hemos estado promoviendo, hacer una ciudad competitiva y habitable. O sea, que podamos atraer inversiones, crear riquezas, crear empleos dignos y que también la gente quiera vivir en ella, que quiera quedarse los que están aquí y que quieran venir personas de otras partes a vivir a Santiago. Es innegable ese crecimiento y ciertamente proviene de un grupo empresarial pujante que proyecta cosas. Está el Consejo también de Desarrollo de Santiago, donde también ahí se motorizan. Hay una universidad que siempre ayuda, que capitaliza y motoriza también proyectos como es la Pontificia. Sin embargo, Saúl, yo sigo insistiendo, me preocupan dos cosas. Y es el sistema vial, que a pesar de la construcción de un monorriel y de lo otro, ¿cómo se llama? Teleférico. El teleférico. Eso no va a quitar que Santiago esté llena de tapones, porque aquí hacen falta una ingeniería donde haya conexiones inteligentes, muchas que ustedes conocen, avenidas que hace tiempo se ha hablado, se ha cacareado, pero se ha hecho muy poco en ese sentido. Avenidas que tienen una lógica para que Santiago tenga mayor desahogo y no se hace nada. Y el otro caso es el río Yaque, que también se ha hablado muchas cosas sobre hacer un poquito más higiénica lo que es la parte, el cruce, el caudal que pasa por Santiago, y tampoco se hace nada. Esos dos aspectos me siguen preocupando. Y ustedes tienen, yo sé, proyectos de ese tipo, pero me parece que se necesita mucha inversión, especialmente con el Yaque Dormilón. Así es. Hay que ver cómo Santiago ha crecido y cómo era Santiago también en la parte vial interna, en su centro histórico, en la parte que se fue urbanizando, con calles estrechas, que ha sido, ¿verdad?, la historia. Diferente cuando Santiago empezó su expansión, que fue hacia, digamos, la zona que es Pueblo Nuevo. Vemos que es la única zona de Santiago que la vemos perfectamente cuadriculada, porque fue precisamente una expansión que fue planificada, ¿verdad? Se tuvo la oportunidad de diseñarla y está perfectamente cuadriculada, como se hacen muchas expansiones urbanas planificadas. Se fueron creando urbanizaciones grandes, como en el caso de Los Jardines, por ejemplo, que tienen vías amplias, vías de penetración, vías de desahogo, pero en los últimos 30, 40 años se cambió el enfoque de desarrollo urbanístico y en vez de crear urbanizaciones fueron creando residenciales. Y la diferencia está en las vías internas y en los espacios de área verde que se dejan, que en las urbanizaciones es obligatorio dejar áreas de equipamiento, áreas verdes, de esparcimiento, y se han creado entonces residenciales que son como pequeñas islas aisladas de otras, que crean un gran problema en términos de conectividad. Y eso agrava, o más que agrava, provoca muchos problemas de congestionamiento. Está también el hecho de no disponer por mucho tiempo de un sistema de transporte público confiable, adecuado, pues la gente de que tiene algo de recursos, pues se compra un medio de transporte propio, un vehículo, los precios adecuados, con la importación de vehículos de Corea, ¿verdad?, y usados, ha creado una explosión de vehículos que sobrepasan muchas veces la capacidad de carga que tienen nuestras vías urbanas. Esos son temas, obviamente, que hay que resolver. Y un punto importantísimo es la misma educación vial. Estamos a tiempo de corregir algunos errores en la planificación de la ciudad. Claro. Todavía estamos a tiempo. Hay puntos que se pueden mejorar la conectividad. Y vemos el caso de con la gestión de Cerulles se hicieron varias intervenciones que mejoró
muy buenas. Muy buenas, o sea, que hay que reconocer la gestión de Cerulli, que hizo pequeñas obras que lograron mejor conectividad de sectores que estaban aislados y se permitió un desahogo, y fueron inversiones relativamente pequeñas, digamos, importantes para un ayuntamiento. Se eliminaron las rotondas, creo. Quitaron unas 2 rotondas, pero también la prolongación de la Sabana Larga, por ejemplo, fue algo espectacular en términos de agilidad en el transporte, la ampliación, en el caso del puente del Ejido, ahí también. O sea, pequeñas obras, pero de gran, es otro ejemplo. Exacto, pero de gran impacto. Y así hay varios puntos. Yo recuerdo que cuando Domínguez Brito era senador, hizo una propuesta de desarrollo vial en Santiago donde se identificaron diferentes puntos de conectividad que pueden intervenirse. Santiago necesita un nuevo puente sobre el río Yaque del Norte hacia la parte suroeste. Varios puentes. O sea, que se está construyendo la línea eléctrica y conllevan puentes. Sí, pero, puentes de alta capacidad. Pero esta conectividad de aquí, de la zona céntrica hacia la zona suroeste de Santiago, amerita por lo menos otro puente en esa zona. Mientras tanto. Para que pueda, ¿verdad? Yo decía que se podía realmente habilitar el antiguo puente Yaque. Es una manera, porque incluso hay una calle que sale y hace esquina con la Presidente Guzmán, creo que se llama. Sí, bueno, sí, pero el tema es que esa zona ya está muy poblada también, sí, entonces para uno llegar al puente ahí ya es un congestionamiento, aún en horas normales. Ya no es conveniente. Exacto, entonces hay que hacer un cruce, digamos, usted puede hacer un cruce cerca de la fortaleza San Luis, por ejemplo, en esa zona, conectando de Nivaje, ¿verdad? Sí, la vía de Retiro, cruzando para allá, y retomar el tema de la vida ecológica que tenía cuando Balaguer, ¿verdad? Que intentó hacer esa avenida. O sea, hay puntos que hay que mejorar la conectividad de las zonas de Santiago. Por mucho tiempo esa parte suroeste de Santiago creció muy lentamente, a pesar de que hicieron inversiones, como el caso de Yapur-Dumí, ¿verdad? Y Antonio Guzmán, para que creciera esa zona, porque la zona es mejor para construcción en términos de suelo, pero como que había un bloqueo mental de estar del otro lado del río. Eso ha cambiado realmente, o sea, si cruzamos por el otro lado, vemos que está creciendo de una forma increíble. En todas las direcciones Santiago está creciendo, ¿verdad? Entonces hace falta conectividad hacia esa zona. Con relación al otro punto del Yaque, la deuda ambiental, el pasivo ambiental que se acumuló por muchas décadas, no es tan fácil ahora revertir, ¿verdad? Y a pesar de los esfuerzos que se han estado haciendo, a veces uno cree que no se está avanzando, pero sí, Saúl, o por lo menos se está deteniendo. Saúl, permíteme, mira, yo tengo ayer, Checo, me parece que hablaba en el programa, de la falta del Yaque, de todo lo que se ha tratado de resolver. Cuando yo empecé en el periódico La Información, cuando había estudiantes de comunicación, en 2001, yo recuerdo que yo cubrí una actividad de una intervención allá, aquí una inversión cuantiosa, el gobierno de Hipólito Mejía, lo recuerdo. Luego cuando paso al periódico El Siglo, recuerdo que en El Siglo incluso Grullón Moronta era en ese entonces el alcalde. El síndico era. Sí, el síndico. Entonces, se anunciaron obras. Recuerdo que la misma Pérez hizo intervención del Yaque, se anunciaron inversión del gobierno, anuncios de millones y millones. 3.000 millones de dólares. Y durante todos estos años, te estoy hablando de 25 años prácticamente, yo he escuchado una y otra vez, por eso siempre me despierta la intervención del Yaque, que hay una dimensión de las instituciones de Santiago que van a trabajar el Yaque, el rescate del río Yaque. Y sabe que es así, se ha anunciado en múltiples ocasiones. ¿Qué es lo que ha pasado? Que uno no siente. El ciudadano, uno, sobre todo los que estamos anunciando, no sentimos. Esos anuncios se han concretado en algún momento, y que todos esos anuncios que se han hecho, y anuncios de inversión, y que instituciones internacionales vienen, pero no se ha hecho. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero además, Saúl, discúlpame, el SENA de París, claro, es otro tipo de sociedad, y Francia con República Dominicana es incomparable, pero lo hicieron. Sí, pero acuérdense también que el SENA hubo que descontaminarlo. Mire, bueno, de eso que estamos hablando. Hay que ver que este tipo de inversiones son muy cuantiosas, toman tiempo y a veces no son tan atractivas desde el punto de vista político, porque
la sociedad tiene que valorar mejor ese tipo de intervenciones para motivar más a los gobiernos a hacerlo. Y la población ha creado conciencia. Para mí el logro que hemos tenido en la lucha por la conservación de los recursos naturales en los últimos años ha sido un incremento en la conciencia ambiental de la población. Y eso, digamos, facilita o impulsa que se hagan más inversiones de esta naturaleza. Pero mientras eso no sea algo generalizado, no hay tanto atractivo a nivel político de esas inversiones. Sin embargo, hay que resaltar muchas inversiones que se han estado haciendo, muy importantes. Hay que también poner esto en contexto nacional e internacional. O sea, el tema principal de nuestras aguas es la contaminación. O sea, tenemos problemas, claro, de deforestación, reducción de estabilidad más bien de caudales, producto de la deforestación en zonas de recarga hídrica, pero el principal problema es contaminación, la calidad de nuestras aguas. Y el Yaque es un río bastante agredido, porque uno piensa Santiago, muy bien, porque Santiago es la ciudad que más contaminación le aporta al río, porque es la ciudad más grande que tiene también la cuenca, y que la atraviesa por el centro prácticamente. Entonces eso hace obviamente que el aporte de contaminantes sea mayor. Pero la contaminación del Yaque no nace en Santiago. La contaminación del Yaque, desde que sale del Parque Armando Bermúdez, allá en la Ciénaga, empieza inmediatamente ahí la contaminación. Contaminación doméstica, contaminación agrícola, y pasa por Manabao, donde se le agrega contaminación con lixiviado de vertedero, pero pasa entonces por Jarabacoa. Jarabacoa no tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales. Jarabacoa tiene dos cañadas, Hierbabuena y Los Gatos, que recogen todas las aguas residuales y van a parar al Yaque. O sea, no hay un sistema de tratamiento. Claro, vía Jimenoa aporta. Ni los renacuajos y yo digo, bueno, el que se baña en la confluencia ahí está asumiendo un riesgo enorme de salud, porque el río está altamente contaminado en ese punto. Claro, por la descontaminación que tienen los ríos en su curso natural y la decantación que se hace en los sistemas de presa Taberabao, sale un poco menos contaminada de lo que llega, digamos, a la sistema de presa. Pero luego inmediatamente sale, empieza a pasar nuevamente por zona poblada y llega a Santiago. Ahora, hay que resaltar que como ciudad grande, Santiago es la ciudad que más aguas residuales recolecta y trata, más que cualquier otra ciudad del país. ¿En qué por ciento más o menos? O sea, aquí 35. Se llega a cerca del 30% del agua de la ciudad tratada, digamos, pero un poco más del 40% del agua recolectada, de la servida que se recolecta. Pero se han hecho muchos proyectos. De hecho, cuando hicimos el convenio con Presidencia de Santiago, Presidencia de la República, uno de los componentes que agregamos para trabajar fue saneamiento, y eso implicó la construcción de nueve colectores de aguas residuales. Precisamente en la avenida 27, por las colinas, el colector estaba colapsado, y todas esas aguas pues se esparcían y llegaban a las fuentes de agua. Y el primer proyecto que se empezó y se terminó fue precisamente restaurar el colector de las colinas. Pero son 9 colectores que ya están casi todos hechos. 6 estaciones de bombeo, la reparación de un sifón que del colector 0, que es el principal, cruza el río Yaque del Norte 2 veces, que estaba colapsado, y todas las aguas que se recogían de la parte sur, la parte este, caían al Yaque del Norte. Eso se corrigió, y esas aguas están llegando a la planta de Rafael, que tiene más de un 60% de su capacidad sin utilizar por la falta de sistema de recolección de las aguas residuales. Pero la inversión más importante y mayor impacto que se ha hecho es la intervención del Arroyo Gurabo. En las exploraciones que hicimos, la principal carga contaminante que llega al río Yaque del Norte venía vía Arroyo Gurabo. Entonces, ese saneamiento de la cañada o río del Arroyo Gurabo ha reducido sustancialmente la contaminación que llega al Yaque. Pero es una sola etapa. Sí, exacto, pero la etapa más crítica, una etapa con 3 fases que fueron la etapa más crítica, porque es la parte más poblada y que no tenía ninguna
ningún sistema de captación de agua residual. Toda la población que estaba ahí descargaba directamente al arroyo y eso iba directamente al yaque. Con la eliminación de ese problema se reduce en más de un 20% la contaminación que llega a Río Yaque del Norte. Y eso es mucho, con un solo proyecto. Entonces, pero hay varios otros proyectos. Bueno, nosotros ponemos, cuando hablamos de prioridades para Santiago, la construcción del principal colector que falta, que es el colector 10, que va a recoger las aguas de la parte este de Santiago. Casi todas esas aguas de la zona este, todo eso residencial, inclusive residenciales de muy alto perfil, no tienen tratamiento de aguas residuales. Van al arroyo Nivaje Pontezuela y descargan al yaque. Por eso ese mal olor. Entonces, por eso está en proyecto el que llama Colector 10, que está en proyecto. Ahora mismo yo estoy colaborando con unos proyectos también para 3 nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales que abarca Cienfuegos, abarca Villa González, que no tiene sistema, ¿verdad? Y cuando se mejora la provisión de agua, como se ha logrado con la construcción del acueducto de Cienfuegos, del acueducto de La Canela, la restauración que ya se completó de la Noriega 1 y la Noriega 2, que es el acueducto Cibao Central, cuando tenemos más aguas potables, ¿verdad?, pues también se aumenta el agua residual que se produce, producto del uso de agua potable. Entonces, Santiago es la ciudad, reitero, que más eficiente en ese aspecto, pero nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho y se está trabajando en esa parte. Saúl, los grandes proyectos de este país están, si se quiere, impulsados por la sociedad, gobierno y el sector privado. Hace un mes, el ingeniero Estrella, inclusive, por esa razón, el presidente anunció 5 o 6 veces la carretera esta del Ámbar y no se concluía, no había el acuerdo. Inclusive los empresarios de Santiago que iban a participar en esa sociedad no veían un retorno y nunca se echaron para atrás, porque nadie va a regalar un dinero, una carretera que se lleva, qué sé yo, una inmensa cantidad de recursos para no recibir nada. No solo iban a regalar. El comercio, el empresario no piensa de esa manera. Hace un mes, el ingeniero Manuel Estrella dijo que esa sociedad, gobierno y sector público había llegado a su fin, que a eso había fracasado. Y fueron una frase que a mí me sorprendió, porque los fideicomisos, están realmente basados en ese acuerdo entre el gobierno y el sector privado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tú sabes como vicepresidente ejecutivo de APEDI, que es una de las empresas también que impulsa el desarrollo de la región? ¿Qué tú sabes de esa expresión que dijo el ingeniero Estrella? Bueno, hay que poner en contexto lo que Manuel Estrella dijo. Contundente, fracasado. En términos es que nosotros aprobamos hace unos años una ley de alianza público-privada. A veces uno, a nivel general común, uno piensa que alianza público-privada es simplemente un acuerdo entre el gobierno y el sector privado para impulsar un proyecto determinado. No. Una alianza público-privada, conforme a lo que es propiamente eso y lo que establece la ley, es algo muy diferente y complejo, que requiere unos procesos, inclusive hasta de consulta social y digamos, licencia social para que eso se haga. Y todavía en el país no se ha configurado todavía el primer proyecto de alianza público-privada conforme a la ley. ¿Qué falta ahí? Todavía no. ¿El manual de procedimiento? No, está, inclusive está reglamento de esas cosas, pero no es tan fácil configurar eso, porque la alianza público-privada lo que establece es cómo el sector público, con acuerdo con el gobierno, puede brindar un servicio que naturalmente está, digamos, asignado al sector público, ¿verdad? Y para eso hay que buscar un equilibrio financiero, que la sociedad se beneficie, que el Estado se libere y cumpla su responsabilidad y el sector público tenga un rendimiento de esa inversión. O sea, que ganemos todos. Que ganemos todos, porque si no, fracasa.
Y el primer proyecto que se ha pretendido impulsar en el marco de esa estructura es precisamente la carretera del Ámbar. Pero hay 13 fideicomisos sí. ya. No, pero fideicomisos que se hacen para mantenimiento, ¿verdad? De vía, que es fideicomiso vial, fideicomiso de tipo de cosas, pero hay que recordar lo que pasó con la vía Santo Domingo-Samaná y lo que el gobierno tuvo que asumir con una tarifa sombra para poder hacer atractiva la inversión del sector privado en esa vía. Y toma tiempo. Con la misma circunvalación norte, ustedes recuerdan que hasta nos acusaban de por qué insistíamos en que se hiciera esa vía si nadie la estaba utilizando, como lo hicieron. Pero vamos a ver ahora cómo está. O sea, hasta se congestiona, es verdad, porque realmente es una visión a futuro, pero el retorno de inversión no puede ser a tanto tiempo, por eso son tipos de inversiones públicas que se hacen, como ha pasado con la autovía del Coral para Punta Cana. O sea, no se imagina Punta Cana sin esa vía. Entonces hay que imaginarse la costa norte a 10 años, ¿verdad? A Santiago y la costa norte a 10 años con esa autovía del Ámbar. O sea, que cambia totalmente. Pero para que eso funcione, el Estado tiene que asumir una mayor parte de lo que es el compromiso de la inversión. O sea, porque si el sector privado lo asume, no hay forma de que se haga atractiva a nivel financiero. El peaje que había que cobrar y asumiendo un flujo determinado sería posiblemente insostenible y pasaría algo parecido. Entonces, el gobierno no quiere, y con su razón, hacer algo como se hizo con el caso de Samaná, que era oneroso para el Estado, pero era algo pensando hacia futuro, ¿verdad? Y si queremos un desarrollo de la costa norte y que Santiago se aproveche de ese desarrollo, porque se promueve a nivel turístico 2 ciudades, un destino, ¿verdad? Por la cercanía, y esa autovía acercaría más las ciudades de Santiago y de Puerto Plata. ¿Qué llevaría al ingeniero Estrella a expresar? Porque no fue un exabrupto, fue algo de una realidad palpable. Él es uno de los constructores mayores que tiene cercanía con el gobierno. ¿Por qué decir aquí en Santiago esa expresión de que eso fracasó, esa asociación gobierno, sociedad, privada? En ese punto, pero todavía se está en estructuración, ¿verdad? Porque hay una licitación ya inclusive para eso, de esa autovía, o el gobierno tendrá que asumirla en su totalidad, ¿verdad? Pero los estadistas tienen que pensar 10, 15, 20 años adelante de lo que piensa la población a nivel general. O sea, si un estadista se lleva de lo que piensa la gente en este momento, fracasó como estadista. Tiene que tomar decisiones que a veces son incomprensibles, pero con el liderazgo que tiene que proyectar, pues convence de la necesidad de que sea eso. Y lo que pasó en los 12 años de Balaguer, con todas las críticas que se hacían a las avenidas que construía, los proyectos, que varilla y cemento, pero sin esas inversiones, ¿cómo seríamos como país? ¿Cómo seríamos como ciudad? Con el caso de Leonel, con los elevados, los túneles de Santo Domingo, el metro. O sea, el metro y todas esas cosas, ¿qué seríamos sin esas inversiones? Entonces los estadistas tienen que tomar decisiones a veces que uno puede criticar en el momento, pero que es el futuro que va a decir de la conveniencia. Entonces, esos son tipos de inversiones, reitero, que requieren más participación del Estado, porque el retorno no está a la vista en el ni corto ni mediano plazo. Desde la visión de APEDI, ¿cuáles deberían ser las prioridades en el desarrollo a futuro de Santiago, desde la visión de APEDI? Tenemos que mejorar la conectividad, muy importante. La conectividad. Porque si uno se va hacia el este y se va hacia el sur, siente que esas regiones están mejor comunicadas que el norte. Entre sí, sí, así Entre es. sí. De hecho, están mejor comunicadas, tienen mejores carreteras. Entonces esas deberían ser las prioridades. Entonces no tenemos que mejorar nuestra conectividad hacia la costa norte, sí, y nuestra conectividad hacia la parte del nordeste. Por eso estamos promoviendo una autovía también rápida que nos conecte Santiago a San Francisco, porque necesitamos esa conexión. Además de mejorar la conectividad interna, la conectividad urbana de Santiago, tenemos que mejorar cómo Santiago, como centro de desarrollo de la región norte, está mejor comunicada
con esas otras ciudades, ¿verdad?, que son parte de esa región tan productiva que es la región del Cibao. Tenemos que mejorar también la conectividad hacia Montecristi, hacia el puerto de Manzanillo. También tenemos que tener esa mejor conectividad. Claro. Esa conectividad favorece mucho desarrollo en las ciudades que conecta y a lo largo también de esa ciudad. Tenemos que obviamente que trabajar en la parte de ordenamiento territorial, muy importante. En Santiago, pues el crecimiento sigue acelerado, pero si no se hace de acuerdo a un planeamiento adecuado, pues crea más caos del que tenemos. Hay que mejorar el tema de ordenamiento vial con más educación vial, y educación vial tiene dos componentes importantes, que es la información, la educación de la persona, pero también las consecuencias de no respetar las leyes, ¿verdad? De transgredir las Tenemos que ser más drásticos en términos que tú no te parquees donde parquearte, por ejemplo, que tú no te vayas violando las señales de tránsito. Es que tiene que haber consecuencias. El derecho al uso de suelo, que no se pueda poner un negocio donde a mí me dé la gana. Exactamente, respetar lo que son las zonas residenciales, con las zonas comerciales, las zonas industriales. Tenemos que hacer también la ciudad más atractiva en términos por ejemplo, la inversión que se está haciendo, que se terminó ya con la Benito Monción, que se está ahora con la Calle del Sol, ha recibido mucha presión y muchas críticas, pero también por eso, o sea, lo mismo recibió crítica la Benito Monción, y sin embargo todo el mundo está contento y feliz con lo que se hizo en la Benito Monción. Lo mismo que va a pasar con la Calle del Sol, como dicen popularmente, el que quiere moño bonito tiene que aguantar jalones, ¿verdad? Entonces tenemos que soportar las inconveniencias que va a provocar esa obra para tener una ciudad mucho más atractiva, con un centro histórico más atractivo, ahora que se están haciendo nuevos museos. Hay que darle vida a vida nocturna al centro histórico de Santiago, porque después de las 7 de la noche el centro histórico se muere. Antes eso era el atractivo, ¿sabes? Exacto. Hay que traer vida al centro histórico, que la gente quiera quedarse ahí, los que se han ido volver a vivir en el centro, y que Santiago en su centro se vea vivo. Oye, cuando yo era niño, yo recuerdo que mi papá y mi mamá nos llevaban a sus pequeños, íbamos a la Calle del Sol a ver vitrinas. Eso era un paseo interesantísimo. Y eso lo era un espectáculo ir a la Calle del Sol. Eso hay que rescatarlo, porque si uno se va a ciudades importantes en el mundo, tienen centros históricos que da gusto visitar, a un restaurante, una tienda, simplemente esparcirse. Hay críticas, dicen, bueno, que van a crear negocios. Podrán afectarse por 2 o 3 meses algún negocio, pero realmente no van a crear, por el contrario, van a traer más clientes y se va a valorizar. ¿Cuál es la zona por metro cuadrado más caro que tiene la República Dominicana? El casco urbano. Es la calle del Conde, Santo Domingo, Conde, sí. Y dicen que se quebraron negocios. No, valen casi 10 veces más lo que valían antes. Sí, claro. Entonces, eso va a pasar cuando se haga esa intervención en la Calle del Sol. Yo recomendaría a algunos negocios que en el momento que están afectados por la construcción aprovechen para cerrar, reinventarse y reinventarse, modernizarse, ¿verdad? Coincidimos plenamente. Para que cuando se termine esté todavía mucho más atractivo para ese público que va a venir de toda parte del país a caminar por la Calle del Sol. Coincidimos plenamente, porque yo he enarbolado siempre, y le he dicho a los comerciantes de la Calle del Sol que ahora se quejan del trabajo que usted está haciendo. Bueno, pero aprovechen las circunstancias y reinvéntense. Ya ustedes saben que las tiendas de vender tela y ropa y cosas ya no funciona, porque eso se trasladó del centro histórico de Santiago hacia otras periferias que están lejos de ese centro histórico. Entonces, ¿qué usted debe hacer? Adecuarse a lo que se está haciendo y entonces establecer su negocio en base a lo que usted está haciendo. Es una zona turística, porque la Calle del Sol es una de las calles más viejas que tiene en este país. Dicho sea de paso, las 30 de marzo por igual. Estamos hablando de cosas que tienen su punto histórico, que hay que reconocerlo y hay que adecuarse a esos tiempos. No podemos quedar en eso. Mire, hablando de turismo, usted mencionó el Gran Hotel del Cibao. ¿Hay algún punto que impide que ese hotel se abra al público?
porque 1000 y pico de habitaciones, pero allí hay 450 habitaciones que están cerradas. Tenemos el Hotel Don Diego que está cerrado, que destruyéndose esa edificación, cuando Santiago necesita habitaciones de hotel de cierta categoría, de tercera categoría hacia adelante. La hotelería cambia mucho en términos de cómo tú quieres la configuración de las habitaciones, los servicios que incluyen. Entonces, hoteles que tienen mucho tiempo, obviamente, muchas veces hay que demolerlo y hacerlo nuevamente, exacto, ¿verdad? Para que cumpla con la característica de lo que se busca ahora. Con el hotel que está en la entrada de Santiago es un tema familiar que no quiero, digamos, profundizar, porque eso es algo muy íntimo de la familia, que ha impedido que eso se haga. Yo recuerdo que estando en la madre y maestra en la Escuela de Negocios a 1998, cercano a 2000, hicimos un compromiso que celebrar aquí la reunión que se hace anualmente de la Confederación de Escuelas de Administración de Empresas de Latinoamérica. Y contábamos con ese hotel para alojar a los visitantes, que para 2000 iba a estar listo, era para 2000 esa conferencia. Y cuando llegó el momento tuvimos que alojar gente hasta en Puerto Plata, ¿verdad? Porque no había dónde alojar. En una ocasión, cuando empezó el gobierno de Danilo Medina, que se estaba en el proceso para la necesidad de tener más facilidades para la parte de salud, y se proyectaba hacer un nuevo hospital, que nosotros pusimos objeción que iba a ser por Jacagua, porque esa zona, por la zona sísmica, no debería hacerse, no tiene facilidad. Entonces ahí fue que se decidió la remodelación, que su crítica por el manejo cual se hizo, pero fue una buena inversión la remodelación del Hospital Cabral Ibáez. Es una inversión importantísima que se hizo, y es un hospital rescatable y se hizo. Pero también nosotros sugerimos, a medida como emergencia, digamos, para acelerar, digamos, la capacidad hospitalaria de Santiago, que se tomara ese hotel en construcción, hacer una torre profesional y esas habitaciones como hospital, porque al final un hospital y un hotel se diferencian muy poco en términos de qué debe tener, ¿verdad?, en cuanto a habitaciones y esas cosas. Pero había una reacción de los propietarios, pero ojalá que se animen, y hay que hacer una inversión importante para reestructurar algunos aspectos del diseño, para adecuarlo a las modernidades que ahora requieren ese tipo de facilidades. Y dado el tiempo que tiene ahí, estamos hablando de más de 25 años, ya no se puede pensar en que es una inversión recuperable. Esa inversión no es recuperable. O sea, cualquier proyecto que se vaya a hacer ahí, hay que evaluarla con la inversión nueva que hay que hacer. Claro. Porque una inversión inmobiliaria tú la recuperas 12, 14 años y ya te tiene casi el doble. O sea, que es un costo hundido. Que bueno, porque si uno lo dice, bueno, ya es un costo hundido, no va a tomar en cuenta lo que se invirtió ya ahí. Ya hay que empezar de nuevo. Porque si uno agrega lo que se invirtió ahí y el costo actual de lo que se invirtió ahí, no se recupera la inversión. Entonces, lo nuevo, pero ojalá que se pueda hacer, porque es una inversión que está ahí y además está en la entrada de Santiago. Tenemos que recuperar. Mira, yo quiero ir un chin atrás, porque me impidieron hacerte esa pregunta con relación a tú hablabas de la interconexión de Santiago y eso. Entonces yo tenía la inquietud muy válida de que el ingeniero Estrella anunció lo que podría ser la conexión del Nordeste. Sí, una obra significativa. Hay que recordar de dónde viene eso precisamente. Sí, me gustaría que eso viene de un encuentro que tuvimos. Que tuvieron ustedes. Es un desarrollo de Santiago, de Espaillat, de Duarte y de Hermana Mirabal. Tuvimos 3 encuentros, incluyendo uno en Salcedo. Pero eso es parte de la interconexión que habla. Sí, pero es la historia. Estando ahí decidimos eso como proyecto vial, y en ese momento nuestro presidente de APEDI, Juan Mera, llamó a Manuel Estrella y le dijo: mire, estamos aquí y hemos acordado que esto es bien importante, sería muy interesante que se tomara esto y tú hicieras un estudio sobre eso. Ahí fue que se origina realmente el tema, fue producto de esos encuentros y esa reunión que tuvimos en Naciones de Desarrollo
de esta parte, y ahí empezamos entonces a hablar del tema. O sea, y se involucró a Manuel Estrella en el tema también, y cada vez que hablamos, y por eso como mencioné anteriormente, la importancia de esa conexión. Y que estamos apoyando porque surge precisamente de un análisis que hicimos en las 4 provincias, de la importancia de tener esa conexión, porque ¿qué permitiría esa conexión? No solamente aprovechar el desarrollo en toda la vía, sino que una persona que vive en San Francisco pueda trabajar en Santiago. Perfectamente. Y viajar todos los días. ¿Qué tiempo estaríamos trabajar hablando? aquí, Dijo el ingeniero. o sea, venir a comer aquí, venir o simplemente trabajar aquí 45 y no tener que mudarse. Exacto. ¿De qué tiempo habló? Yo no recuerdo que el ingeniero dijo el tiempo, más o En menos. 30 minutos no se puede colocar en San Francisco. Yo tengo Entonces, otra. eso cambiaría realmente lo que es el equilibrio de desarrollo territorial que necesitamos en el Cibao. Bueno, se está a punto de inaugurar una especie de microcircunvalación, porque lo que tiene es 1 kilómetro y algo, ni siquiera llega a 1,5 kilómetros, ¿Cuál? que va desde la entrada de Juan López hasta la entrada de, ¿cómo se llama? La carretera que va para San Víctor, Estancia Nueva. Sí. Eso es un tente ahí. Esa no creo que sea la vía correcta Bueno. y que vaya a resolver el problema, porque a la salida y a la entrada tiene 2 problemas graves, porque la conexión entre una cosa y la otra se interrumpe, y una circunvalación no se puede interrumpir, porque entonces no lo es. Tenemos el caso de la circunvalación norte, que no se interrumpe en ninguna parte. Okay. Yo tengo otra cosa, y volviendo un poquito atrás al asunto del hotel. Al lado del hotel está la fortaleza Fernando Valerio. La fortaleza Fernando Valerio, tú sabes, ese tipo de fortaleza a la entrada o a la salida de los pueblos, lo hizo Trujillo como una manera de proteger su dictadura. Se hizo en la antigüedad, Roma lo hacía, bueno. Pero esa fortaleza resulta, para mí, a mi modo de ver, como un trompezón. Resulta como algo inapropiado a la entrada de una ciudad que ha sido embellecida, y entonces presentarle a la vista a un ciudadano, una persona que viene a la ciudad de Santiago o que sale de la ciudad de Santiago, una fortaleza en donde lo que hay son soldados que están entrenados para la guerra. Entonces, yo creo que me parece que cuando se comenzó a hacer ese hotel, Huáscar Rodríguez tenía la mente de trasladar esa fortaleza hacia Laguna Prieta. Y no sé, creo que comenzó a construirla, no sé, no estoy muy conteste de eso. Pero ha considerado APEDI el traslado de esa fortaleza. Eso era un tema que se ha tratado. Hay que ver que, y sucede no solamente con estas facilidades, sino también las facilidades industriales. Tú colocas una inversión, una facilidad en las afueras de la ciudad. Exacto. La ciudad crece y la ropa. No fue que fue mal ubicada esa facilidad, No, sino que la ciudad creció, sí. Y entonces, inclusive cuando uno hace una inversión industrial, por ejemplo, en un proyecto industrial, que es una área que yo me desenvuelvo, uno compra un terreno y está en las afueras, y uno evalúa a 30 años cuando se tenga que trasladarse, porque la población va a crecer y va a exigir que se mueva, cómo se vendería ese terreno ahí y que sería suficiente para comprar y construir en el nuevo lugar. Eso es parte de la evaluación que uno hace cuando evalúa la parte de localización de una inversión. Pero es porque las ciudades crecen y a veces crecen más rápido de lo que uno se espera. Saúl, el día pasado yo adelanté sobre tu periplo por la zona fronteriza, la carretera internacional, y todas esas zonas, provincias inclusive, que quedan en la periferia de la carretera internacional. Tú como vicepresidente ejecutivo de, ¿cómo se llama? APEDI. De APEDI, estuviste junto al Ministerio de Medio Ambiente haciendo un trabajo muy efectivo, porque todo el mundo sabe el problema de deforestación que provocan nuestros vecinos. Me parece que ustedes han concertado algún trabajo conjunto que me gustaría que tú explicaras para consumo de nuestros televidentes. ¿Qué están haciendo en la frontera, la APEDI,
y el Ministerio de Medio Ambiente. ¿De qué se trata? Mira, República Dominicana es uno de los países, y a veces cuando uno ve los números, dice, pues es verdad, y compara, ¿verdad? ¿Tú tienes imágenes? Que sí, que más áreas protegidas tiene a nivel internacional. El 26% de nuestro territorio es área protegida, el 26% de territorio terrestre, porque el territorio marino llega a cerca de un 40%. O sea, y eso es muy importante. Ahora, las áreas protegidas no necesariamente están tan protegidas como deberían estar. Entonces el Ministerio inició hace unos años un proyecto de construir centros de protección y vigilancia dentro de las áreas protegidas. Una de las áreas protegidas que se seleccionó es el Parque Nacional Nalga de Maco. El Parque Nacional Nalga de Maco, que hace frontera con los otros dos parques nacionales más importantes que tenemos en el país, que es Armando Bermúdez y José de Carmen Ramírez, hacen frontera los tres. De hecho, hay un punto que uno se ubica y ve dónde se unen, ¿verdad? Los tres. Y ese sistema de parques es donde se origina la mayor cantidad de ríos importantes para el país, no solamente para el país, de la isla, porque también hacia el territorio haitiano. Específicamente, sí, en el parque Nalga de Maco, que hace frontera también con la parte de Haití, por siglos, décadas, proceso de degradación, ¿verdad?, de deforestación, y hay puntos realmente que uno no puede diferenciar si está en República Dominicana o está en Haití. Gustaría que se proyecten. Tan grave el problema de deforestación. Sí, que se proyecten unas imágenes. Leo, tú puedes poner algunas que tomamos de la deforestación el jueves pasado, el jueves de la semana pasada. Esas imágenes son de. Miren por ejemplo esa, y detengan un momento ahí. No solamente la deforestación que vemos en ese punto, sino que vemos ese humo. ¿Qué quiere decir ese humo? Hay gente que está. No, carbón no es carbón, es agricultura. Es econuquismo. Entonces, quitan la poca cobertura que hay de arbustos, porque ahí no hay árboles, queman y entonces van haciendo conucos y van moviéndose, y lo cual provoca entonces, agrava el problema, porque obviamente el terreno se degrada por la erosión y es más difícil recuperarlo con planes de reforestación. Pon otra, Leo. Pero, por ejemplo, mire, eso ¿qué hay ahí, verdad? Eso está muerto. Eso está muerto. Entonces, sigue avanzando de las imágenes. Entonces, mira esa. Esa es una vista normal, común en esa zona. Es común en esa zona. Entonces, pero ahí no hay ni guaconejo. Entonces, miren, o sea, es algo realmente tétrico y que nos dice la necesidad que tenemos de proteger y restaurar esa zona. Y miren cómo es el asunto. Esa zona es importante para la Dominicana, pero es vital para Haití. Sí. Es vital para Haití. ¿Por qué? La principal fuente de agua que tiene Haití es el río Artibonito, que nace... Es que es ese río. Que es el río que da agua a la presa de Peligrí en Haití, que es la principal fuente hidroeléctrica que tiene, y agua también para Puerto Príncipe. Entonces, si ese río se seca, se murió Haití. Haití, que está en un punto crítico que llega casi a la inviabilidad como nación, se agrava todavía el tema. La depredación de todas esas lomas va a afectar grandemente. Claro, el futuro. Eso es cerca de Pedro Santana, ¿verdad? Eso es donde no, eso es más cerca de Guayajayuco, esa parte ahí. Bueno, sí. Ahí tuvimos que cruzar el río, camino, ¿verdad? Camino hacia Guayajayuco. Está bastante cerca de ahí. Tiene buen cauce, ha estado lloviendo. Sí, pero aún no haya mucha lluvia. Ajá, el río mantiene caudal reducido, pero que corre riesgo de agravarse el problema. Aparte de lo que son guardianes de esas lomas que ya están depredadas, sí, entonces, para que no sigan avanzando. La idea es precisamente construir centros de protección donde podamos tener guardaparques permanentes. Por ejemplo,
esa visita fue para llegar a un punto que se llama la Sierrecita, que es el último punto poblado que tenemos en esa zona. Toda esa zona pertenece a Elías Piña. O sea, de que uno sale de Restauración para allá, Guayajayuco, toda esa parte, eso es Elías Piña. Pero dada la distancia y los problemas de conectividad, la gente que está en esa zona hace vida es con Restauración, que pertenece a Dajabón, básicamente, y al mismo Dajabón. Pero avanzar por eso, y eso que no transitamos por la carretera internacional, o sea, no nos fuimos por Villa Nacaona, por Tirolí, sino que cruzamos camino a Río Limpio y en la cruz, en la entrada a la cruz de Cabrera, entramos hacia allá, hacia salir hacia Guayajayuco y no pasar por Villa Nacaona, para no pasar por Tirolí, evitar el cruce con Haití. ¿Qué tiempo le llevó eso? Bueno, casi 6 horas desde el cruce de Cabrera hasta la Sierrecita, casi 6 horas, en un vehículo todoterreno. Porque la carretera es buena. Hasta la entrada de Río Limpio. Hasta el kilómetro 14, o sea, después que uno pasa, ¿verdad? Que está prácticamente en el medio entre Loma de Cabrera y Restauración, la entrada a Río Limpio. Eso se llama... Pero inmediatamente Carrizal, se llama esa zona. Exactamente, Carrizal. Pero yo tenía una emisora. A entrar a la carretera ya no tiene asfalto. O sea, de ahí a Río Limpio, de ahí para que allá. Debería uno llegar en 10 minutos, dura 1 hora. ¿Con quién tú andabas, Saúl? Andaba con... Porque hay que cruzar el río obligado. Para Río Limpio hay un puentecito, o sea, que no hay que pasar no hay que pasar el río. No hay que mojarse. Hay problemas. Andaba con el Departamento de Infraestructura de Medio Ambiente y con el administrador del Parque Nacional de Maco, que es el mayor Sosa, que se trajo precisamente en la primera visita que hicimos en esa zona, y viendo la gravedad, inmediatamente se cambió el administrador del parque y se trajo a Sosa, que estaba en Puerto Plata en ese momento. Es un mayor muy eficiente y ha tratado y avanzado corrigiendo muchos problemas que están en toda la zona, porque estamos trabajando con 3 centros dentro del Parque Nacional de Maco. La remodelación de la oficina principal, que está en Río Limpio, eso está concluida. Reconstruimos el centro de protección que está en La Pionía, que es del otro lado de Nague de Maco, pero yéndonos por Santiago Rodríguez, Villa Los Almácigos, La Piña, que se está también construido también. Y nos falta construir el de la Sierrecita, que está pues, por la parte sur del parque. Va a ser todo un reto llevar los materiales para allá, pero estamos confiados en que podemos resolver ese reto, porque tenemos que tener, digamos, una presencia permanente de guardaparques y que el administrador pueda trasladarse durante una semana consecutiva a un lugar adecuado, inspeccionar toda esa zona y tomar las acciones correspondientes para tratar de detener eso que vimos en las imágenes, ese conuquismo que sobre todo que se hace tanto por dominicanos como por haitianos. ¿No se piensa reforestar? Claro, hay algunas zonas que usted ve que se sembraron en un momento algunos pinos, cuando existían las brigadas de medio ambiente, trabajaron, eso hay que restablecerlo para empezar a reforestar, pero lo primero que hay que controlar la presencia y el avance de ese conuquismo en esa zona crítica, porque como le digo, llegar ahí es todo un reto y eso solo abandonado obviamente cualquier cosa puede pasar. Entonces por eso la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de dotar esa área de un centro de protección donde pueda tener guardaparques permanente para poder entonces tomar acciones y enfrentar esa situación. APEDI ha tenido un trabajo fuera de ser una institución ejemplo en el país, en el desarrollo de Santiago y la región. ¿Cómo valoran otros pueblos? Y sabemos de cómo inclusive APEDI ha estado dando seguimiento, asesorando, acompañando. ¿Cómo ha sido ese trabajo de APEDI hacia esos pueblos, hacia esas regiones donde no hay de nada y que de repente buscan a APEDI como modelo para arrancar con estrategia y planificación en su ciudad? No, precisamente la reunión de que le hablaba con la provincia de Espaillá, Habana Mirabal y Duarte, va en esa dirección. Y hay que resaltar que cuando APEDI se fundó en el 61, inició un proceso de convencer
a otros actores importantes de diferentes provincias de crear espacios similares. Estamos desde el sur, San Juan se creó una, no prosperó tanto, pero se creó una en San Juan de la Maguana. Pero donde más éxito tuvo fue en Espaillat, con la creación de la Asociación para el Desarrollo de la provincia de Espaillat, que ha tenido también muchos éxitos. Realmente una sociedad importante que ha permanecido, desde que surgió en los 70, ha permanecido fuerte y con grandes éxitos. La de Mana Mirabal tomó hasta los estatutos de APEDI para hacerse, ¿verdad? Y está tratando de hacer esfuerzos. Es más reciente la de Duarte y está tratando de ganar un espacio, ¿verdad? Y estructurarse. Nos invitan con frecuencia, de hecho hace cerca de 12 años, ya el tiempo pasa rápido, Frank Rainieri nos invitó allá a Punta Cana para tratar de hacer algo en Altagracia. Inclusive nos mandó a buscar en avión, y regresó en avión a un grupo para plantear cómo hacer esto. Precisamente Frank Elías Rainieri, el hijo de don Frank Rainieri, estuvo acá en un panel hace 2 semanas y habló de Santiago y de lo que tenemos aquí, como esta asociación, el mismo compromiso Santiago, ¿verdad? Que ojalá en cada provincia existiera un espacio como este. Ahora, ¿qué es lo que falta en otras provincias para que eso se haga? Falta el santiaguero. Falta el empresario santiaguero. ¿Sabe por qué? Porque estos espacios requieren dedicación, requieren tiempo, requieren compromiso, requieren recursos, requieren un gran amor por la ciudad. Esa ha sido la técnica. Requieren una visión y una confianza y una fe en su propia ciudad y en ese desarrollo, para dedicar recursos, tiempo y querer quedarse y que su familia se quede. Entonces, eso no es tan fácil encontrarlo en otro territorio. Santiago es bendecido, digamos, porque podemos tener diferencias en algún momento con otros colegas, entre los mismos empresarios, pero al final, esa materia prima que tiene Santiago en el sector empresarial, en el sector social, es única. Santiago es la ciudad con mayor capital social que tiene el país, con organizaciones de la sociedad civil más fuertes, más permanentes y más activas. No hay otra provincia, no hay otra ciudad que tenga ese capital social que tiene Santiago. Y ojalá que otras ciudades puedan desarrollar eso, porque esa unión del sector social y el sector empresarial con el sector público es lo que produce estos resultados que estamos teniendo en Santiago. Mira, hay una situación con relación a una gran preocupación y es, creo que si estando Saúl Abreu aquí, no podemos dejarlo ir sin ser tocado. Es que uno de los grandes problemas que se nos presenta en este momento en Santiago es el tema del tránsito. El tránsito que se ha desbordado, la cantidad de vehículos. Ahorita hablábamos de inclusive los residenciales y todo lo que tiene que ver. Cualquiera tiene un vehículo, el parque vehicular ha crecido desproporcionadamente. ¿Qué soluciones estructurales necesita Santiago en materia de movilidad, según la visión de APEDI? Tenemos que construir parqueos en la parte urbana. Pero se ha anunciado muchísimo. No, pero es que no es tan fácil estructurar eso, porque los parqueos no son rentables. Un parqueo no deja dinero. Un parqueo tiene que ser un servicio público o combinarlo con plazas comerciales. Pero se ha anunciado del Estado. Sí, no, pero estructurar eso no es tan fácil, y tener los espacios en la ciudad para hacer eso no es tan fácil. Se ha avanzado y habrá noticia pronto con 2 por lo menos de ellos, hasta un tercero, pero se ha avanzado mucho. Estamos a punto de tener opciones ya concretas de esa parte. Eso es muy importante. 1. Hay que reordenar el tránsito en la parte urbana, aún con los parqueos. Cuando estuvieron funcionando los parquímetros, Santiago se sintió más desahogada. Los parquímetros hay que restablecerlos. Y la sentencia de la Suprema que dio lugar a quitarlo no tuvo que ver con la legalidad de los parquímetros, tuvo que ver con el proceso de aprobación de los parquímetros. Que con una resolución... Fue irregular. Con resometer eso a la sala capitular y reaprobarlo, se empieza a resolver el problema inmediatamente. Fue un tema de procedimiento, no de fondo los parquímetros. Eso es muy importante recordarlo. Entonces, eso hay que restablecerlo, porque no podemos tener que yo tenga una persona que se me parquee en la calle del Sol o una vía principal y se vaya a trabajar una parte 8 horas con un empleado de una tienda se parquea en el frente a 8 horas de trabajo y no de un parqueo para el cliente que va. Yo conozco personas, Saúl, que se van de la ciudad y van y parquean en la San Luis, por ejemplo,
y se van a la capital y regresan en la noche. Ese vehículo lo dejaron eso ahí no es porque posible. No tienen que pagar. Eso hay que regularlo. Entonces hay zonas que no parqueo. Si hay y zonas reguladas con parqueo pagado para que la gente dure media hora ahí o una hora y se mueva. Es correcto. Entonces, claro, la sociedad, la población tiene que tener opciones, ¿verdad? Obviamente, donde parquearse entonces debe habilitarse esos espacios que digo de parqueo. Y como decía anteriormente, hay que haber consecuencias. Usted parquea en un lugar que no debe parquearte, pues la grúa tiene que llevarte y tiene que pagar la multa. Y ya la próxima vez no lo hace. Exactamente. Porque te dolió en los bolsillos. Exactamente. No hay cosa más educativa que una sanción. Sí. O sea, jamás la vas a olvidar. Pero también, como repito, hay que mejorar la conectividad. Santiago necesita más conectividad, por ejemplo. Creo que hablamos de eso sí, mi pregunta. Exacto. Por ejemplo, cuando tú vas entrando a Santiago, por la autopista Duarte, y tú quieres ir a Salicey, ¿cómo tú tienes que llegar a Rafael Vidal para devolverte? No, tiene que haber otra vía antes que te conecte con la carretera Duarte, ¿verdad? De la autopista Duarte, para evitar que tú tengas que llegar a Rafael Vidal con ese congestionamiento que ya tiene Rafael Vidal. Yo vivo a una esquina de Rafael Vidal, ahí en la calle 19, y yo espero, si no salía antes de las 7:30 de ahí, espero a las 8:30 que es lo que va a salir, porque se me complica mucho a las 8 salir por ahí. Y otro tema de resolver, como digo, que conecte más Santiago, este, oeste y norte, sur. O sea, porque tenemos vías que faltan para eso. Por eso el puente sobre la Tuey, que tiene muchos años y que el ingeniero Eduardo Estrella ahora como ministro, pero lo que pasa es que la inversión es altísima y también implica mover personas, entonces eso crea problemas sociales, pero el Eduardo Estrella ha sido exitoso en que logró que el gobierno aceptara y está ahí al frente ahora de la circunvalación Navarrete, que es yo estaba precisamente en ese recorrido que estaba hacia la frontera, tanto para ir como para regresar, 45 minutos para atravesar Navarrete, 45 minutos, o sea, no es posible. Sí. Entonces, pero con esa circunvalación que va un poco antes a salir hacia Puerto Plata y se va a unir allá después de la entrada de Jicomé, va a resolver muchas cosas. Entonces, ese tipo de inversiones hace falta. Saúl, hay mucha chance, criatura. Ya, la última. No, pero déjame decir algo importante. Sí, precisamente, pero te he hecho dos. Da muchas. Ya, dale. El país tiene un grave problema con esta guerra de Medio Oriente. Los costos de producción, la vida cotidiana, todo lo que se mueve en este país, se mueve con combustibles o derivados del petróleo. ¿Qué tú crees, qué tú proyectas que va a pasar de esto continuar por 2 o 3 meses? ¿Qué implicaciones económicas tiene esto para el país? Con esa factura petrolera que se va a llevar por delante hasta el gobierno. Ya el petróleo sobrepasó los $100 el barril. Sí. Y vi que ayer el presidente Trump anunció medidas de eliminar sanciones temporalmente para ver cómo logra que se baje nuevamente el precio del petróleo. El mundo no resiste una guerra prolongada en esa zona. No lo resiste. O sea, acabamos de pasar por una crisis económica producto de la pandemia, que se interrumpieron las cadenas de suministro y todo eso, y una crisis tan cerca como estamos recuperando sería desastroso para la economía internacional. Creo que las conversaciones que han tenido los presidentes de Rusia y de Estados Unidos podría facilitar un proceso de negociación para que eso concluya. Porque sería, reitero, lamentable y desastroso un conflicto prolongado en esa zona, porque por ese estrecho de Hormuz que pasa la mayor cantidad de producción de petróleo, interrumpir eso realmente vamos a sufrir consecuencias muy graves, no solamente de los países como el nuestro, que dependen mucho de los combustibles fósiles, pero a nivel de la contracción del comercio a nivel internacional por esa crisis económica, vamos a ser afectados. Y esperamos que ese ambiente belicista que hemos tenido los últimos meses, los ánimos se calmen un poco. Saúl, ya vamos a terminar, pero voy a hacer una breve dinámica de unas preguntitas rápidas que se llama tipo ping-pong, es para que simplemente te pregunto, me responde con una palabra. Una fortaleza para Santiago, o una fortaleza de Santiago como ciudad. Su gente.
Su gente, ok. Un problema urgente que hay que resolver en Santiago. La contaminación del Yaque. Un proyecto que la ciudad necesita con urgencia. Parqueos en el centro urbano. Una oportunidad que Santiago no debe perder. La conectividad con Puerto Plata. Una palabra que define el futuro de la ciudad de Santiago. Esplendoroso. Y si tuviera la oportunidad de tomar una sola decisión para transformar el futuro de Santiago, ¿cuál sería y por qué? Ahí tendría que pensar, pero yo creo que la conectividad en este momento es la parte más importante. Conectividad interna y externa. Y hay un proyecto que no puedo dejar de mencionar, que es necesario para la imagen y la dignidad del ciudadano de Santiago. La sede de la policía de Ciudad Central. De verdad que sí. Eso es necesario. Muy buena. Más que la fortaleza, el cuartel de policial es una demanda que se han hecho aquí necesaria. Con todas las vías y en todos los tonos. Pero parece que el gobierno tiene ojos sordos e invierte dinero en otras cosas. Hay otras prioridades, pero nosotros tenemos como Compromiso Santiago una lista de 17 prioridades y las dos, número 1 y número 2, el colector 10, contaminación del río, y segundo, la sede de la policía. De verdad, gracias. Pero recientemente, hace unos meses, se reunió la Fuerza de Tarea Conjunta de Seguridad del Estado Dominicano, se hizo aquí en Santiago y nos invitaron a estar presentes, y ahí la Procuradora de la República, Jenny Berenice, se comprometió a destinar recursos recuperados del delito para destinarlo a la construcción de esa sede. Yo sé que hay una promesa. Así. De verdad que gracias, Saúl. Se nos quedan siempre muchas preguntas, pero agradecemos tu comparecencia, tu participación. Santiago necesita desarrollo, necesita avance, y APEDI ha estado y va a estar impulsando como motor de ese desarrollo que necesita Santiago. Gracias, Saúl, por acompañarnos. A ustedes, quédense ahí porque en breve continuamos con más de este Poder de la Mañana. Siempre un placer.